El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:07 en la mañana. Antes de iniciar con las entrevistas, ya tenemos a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Quiero expresar mis condolencias, mi abrazo fraterno y solidario a varios amigos, queridos amigos en lo personal y amigos de este espacio y de esta casa. Al doctor Francisco Herrera Arauz, director del portal ecuadorinmediato.com, querido colega profesional de la comunicación, docente, abogado, amigo. Su señora madre ha fallecido este fin de semana. Le expreso mis condolencias, mi abrazo y mucha fortaleza al querido amigo Francisco Herrera Arauz por esta irreparable pérdida. En el mismo contexto, al doctor Fausto Jarrín Terán, al colega periodista y amigo Pablo Andrés Jarrín y también a Andrés Jarrín por el fallecimiento, el fallecimiento este fin de semana vendría a ser la abuela del doctor Fausto Jarrín Terán, la madre del colega Pablo Andrés Jarrín, doña Mercedes Terán de Jarrín. Abrazos para todos ellos, que el Creador, que el Señor, para quienes somos católicos, los expresamos así, les otorgue toda la fortaleza y la resignación para enfrentar este durísimo momento. Muy bien, 7:10. Paola Pavón está con nosotros. ¿Cómo le va, prefecta? Bienvenida, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos mira a través de Majestad. Gracias, prefecta. A ver, es clave esta entrevista con Paola Pavón porque más tarde, entiendo que hacia las 9 de la mañana me parece que está convocada la audiencia de preparatoria de juicio del caso que por rebelión generó una investigación, incluso su detención, la detención de la prefecta Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y del militante de la Revolución Ciudadana Cristian González en el contexto de las protestas de octubre pasado. ¿Qué expectativa tiene la prefecta Pavón casi 10 meses después de los hechos que hemos relatado? Querido Fabricio, estamos culminando una etapa de un camino que debimos haber recorrido. Creo que para el sentido común de la ciudadanía y sobre todo con varios meses por medio, es evidente que el estallido social del mes de octubre no fue una responsabilidad de un grupo político y menos aún de 3 ciudadanos. Es inadmisible que una rebelión inicialmente armada, como planteó la Fiscalía, después de 17 allanamientos donde ni siquiera encontró un destornillador, tuvo que reformular cargos y hoy vamos a esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el delito de rebelión, pudo haber sido concretada por 3 ciudadanos, como usted señalaba, Cristian, Virgilio y Paola Pavón. Es inadmisible que después de 120 días de instrucción fiscal, en donde no se comprobó uno solo de los indicios, de los elementos que supuestamente llevó a Fiscalía a una detención ilegal, en el caso de Cristian y quien le habla por más de 72 días presas, y Virgilio Hernández más de 40, es inadmisible que hayamos recorrido este camino injusto, este camino que ha lesionado sin duda nuestro nombre, pero sobre todo ha causado mucho dolor a nuestras familias. Nosotros vamos a esta audiencia abrigando que haya justicia. Justicia para unos significa justicia para muchos, significa que existe todavía una veta, un resquicio de democracia en este país. Nosotros esperamos que el día de hoy el juez, después de hacer toda su evaluación, pueda determinar nuestro sobreseimiento definitivo. Ustedes, tanto Virgilio Hernández cuanto Cristian González y Paola Pavón, fueron detenidos el 14 de octubre, un día después de que finalizaron las protestas que habían convulsionado al país por la decisión del Ejecutivo de expedir el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. Esa detención, ¿en qué contexto se dio y cuál fue la acusación inicial? Porque entiendo que en el camino cambiaron la figura en materia de este proceso, prefecta. Sí, Fabricio, yo quisiera señalar, bajo el contexto que usted plantea, hay 2 argumentos desde mi cuales fuimos detenidos.
Primero porque el gobierno necesitaba un chivo expiatorio para concentrar la atención después de lo que fue octubre, después de más de 11 muertos, después de miles de detenidos, de una serie de violaciones de derechos humanos. Y segundo, para acometer con su proyecto, y su proyecto es acabar con los contradictores políticos de la Revolución Ciudadana. Lastimosamente en este país, en democracia, no se ha actuado como tiene que actuarse, Fabricio. A los contendores políticos se les enfrenta en las urnas, se les enfrenta en un proceso electoral, no se busca su exterminio como se ha tratado en el caso de la Revolución Ciudadana y de quienes somos parte de este proceso político y que hemos sido perseguidos por la justicia. Aquí ha habido una persecución por parte de la Fiscalía General, más de 17 allanamientos de forma brutal, Fabricio, donde no se pudo encontrar un solo elemento para la tesis que bien señala usted después fue reformulada, porque se planteó una rebelión armada, una rebelión que iba en contra del gobierno nacional, que iba en contra de la democracia, que iba en contra del Estado ecuatoriano, una rebelión que supuestamente fue financiada. La primera acusación era rebelión armada, esa era la figura. Sí, rebelión armada. Hoy estamos siendo procesados por rebelión nada más. ¿Y cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que no existe un proceso armado, que supuestamente hubo la confabulación para que pueda orquestarse este ataque al Estado constituido. Y yo ahí quiero recalcar algo. Mire, durante las declaraciones, y ustedes que son periodistas pueden tener los registros, mediante las declaraciones en la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roque Moreira, explicó claramente que nunca hubo un momento de desestabilización. Y fue claro, él expresó esto en la comisión. Nosotros también asistimos y pudimos ser testigos de esto. Por lo tanto, aquí lo que se buscó es responsabilizar de unas manifestaciones espontáneas, porque fueron espontáneas a nivel nacional, de unas manifestaciones ciudadanas bajo este disfraz de la supuesta rebelión armada, que después por la misma fiscalía tuvo que ser reformulado. Correcto. ¿Y esta reformulación cómo cambió el curso del proceso, prefecta Pavón? A ver, antes de eso, ¿la reformulación se dio cuando usted todavía estaba detenida o después de que se le permitió defenderse en libertad? Mire, el día 24 de diciembre, que fue un día muy duro, muy difícil para nosotros, porque fue el día en que nosotros pedimos que se revean nuestra prisión preventiva y se nos pueda dar medidas sustitutivas, el fiscal solicitó que el juez revise el caso y plantearon la reformulación de cargos. Esto fue el 24 de diciembre en horas de la mañana. Después de esta reformulación de cargos se instaló nuestra audiencia para que se revise nuestra prisión preventiva y como es conocido, después de que el fiscal pidió que se suspenda la audiencia porque se había olvidado el expediente, después de que hubo una amenaza de bomba en el Palacio Judicial, ahí tengo que reconocer, la jueza solicitó quedarse y que también las partes se queden. Se llevó esta audiencia por más de 7 horas y el día 25 de diciembre a la 1 de la mañana yo pude obtener mi libertad. Es decir, la reformulación de cargos se hizo mientras estaba todavía detenido. Correcto. Ahora, en todos estos meses, usted, digamos, logra esta medida alternativa a la prisión preventiva. Todavía está con el grillete, ¿verdad? Sí, Fabricio, nosotros, tanto Cristian González como Virgilio, tenemos varias medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Nos tenemos que presentar todos los días lunes en fiscalía. Está prohibido nuestra salida del país. Usamos grillete y además nuestras cuentas están bloqueadas. Es decir, nosotros por supuestamente haber cometido el delito de rebelión sin una sola prueba, sin un solo elemento, sin un solo indicio después de 120 días de instrucción fiscal, seguimos siendo perseguidos. Nosotros abrigamos por esto el día de hoy que se pueda, después de hacer la evaluación, el juez determine nuestro sobreseimiento definitivo y termine realmente esta pesadilla que no tiene razón, que no cabe en el sentido común de la ciudadanía. 3 personas responsables de todo lo que significó octubre, sin responsabilidad, porque un fake news fue colocado en redes, luego ese fake news noticia en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, y después la fiscalía, como siempre, actuó de manera rápida e inmediata
en el caso de la Revolución Ciudadana. Perfecto. Terminamos 2 días presos y seguimos con este lastre que implica este proceso judicial abierto. Perfecto, yo le preguntaba justamente lo del grillete, porque en alguna rueda de prensa en la cual yo participé justamente en su despacho, yo le había visto con grillete hace meses, usted me confirma que sigue con el grillete. Ahora, ¿qué ha pasado desde el 24 de diciembre hasta hoy, 17 de agosto? O sea, han pasado 8 meses. ¿Qué ha ocurrido en todos estos meses? ¿Cómo ha evolucionado el caso? ¿Cómo ha evolucionado la instrucción fiscal? ¿Qué nuevos elementos puede haber que eventualmente puedan contribuir o a dictarles el auto de llamamiento a juicio o a dictarles el sobreseimiento? ¿Qué de nuevo hay, prefecta Paola Pavón? Bueno, de octubre acá, como le decía Fabricio, 120 días de instrucción fiscal. Lastimosamente nuestro proceso es reservado y por eso yo no puedo dar detalles en esta entrevista, pero me podría sentar todo un día a comentar todas las irracionalidades, todas las ridiculeces con las cuales supuestamente la Fiscalía ha sostenido nuestro caso. El día de hoy tiene que hacerse la revisión de varios elementos, incluir el tema de la nulidad. Nosotros vamos con nuestra defensa concentrada también en estos elementos que sin duda pudieron nulitar este proceso. Varios elementos, como por ejemplo que yo estuve más de 24 horas detenida sin conocer el expediente, sin fórmula de juicio como establece la ley, y una serie de elementos que fueron violentados y que sin duda nulitan el proceso. Y obviamente hoy también se hace la colocación de el descargo de las pruebas que nosotros sabemos sin duda todas, absolutamente todas, son a nuestro favor. ¿Qué ha pasado? Yo quisiera ahí sobre todo reflexionar sobre eso. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Por ejemplo, le quiero decir que la tesis del gobierno de que la Revolución Ciudadana financió, organizó y orquestó con apoyo de países extranjeros como Venezuela, de famosos y supuestos actores violentos que fueron contratados durante octubre, se fue cayendo por su propio peso. Por ejemplo, el caso de la Contraloría fue nulitado, el caso de la Contraloría en donde, por ejemplo, se quemó la Contraloría, hubo una serie de ciudadanos y ciudadanas que fueron detenidos en ese momento, ese caso se ha cerrado, ese caso se ha nulitado. No se pudo probar durante todos estos meses, por ejemplo, la contratación de personas venezolanas que supuestamente fueron los responsables de la violencia. Ese caso ya no avanzó, o sea, ya se cerró, ya no hay caso, ya no hay investigación. Ninguno de los dos casos, ni el de la Contraloría ni el de los venezolanos detenidos. El único caso que sigue abierto es el caso en contra de Virgilio Hernández, Paola Pavón y Cristian González. ¿Y esto qué evidencia, Fabricio? Evidencia que nosotros estamos siendo perseguidos porque somos opositores al gobierno. En democracia no se pueden procesar las diferencias políticas utilizando la justicia, judicializando los casos. Vuelvo a insistirle, Fabricio, a los contradictores políticos se les debe ganar en las urnas, no se les debe perseguir políticamente, no se les debe apresar, no se debe extorsionar a la justicia para que haya la presión política como ha sucedido en este caso de rebelión. Correcto. A ver, prefecta, pregunta puntual. ¿En algún momento durante las protestas de octubre hubo un intento para desestabilizar el orden constituido generado por dirigentes o militantes de la Revolución Ciudadana? O para ser más claro, ¿usted lideró o pretendió liderar algún tipo de situación para atentar contra el régimen legalmente constituido? No lideramos ningún movimiento, no buscamos la destitución del gobierno, no buscamos desestabilizar el régimen de Moreno. Eso es falso, de falsedad absoluta. La prefecta Paola Pavón no participó en ninguna de las manifestaciones del mes de octubre. No financió, no orquestó y no estuvo al frente de esto. ¿Y cuáles son los elementos por los que inicialmente ustedes fueron detenidos, los tres? Si es que no hay evidencias, como usted señala, fueron 2 tweets, únicamente 2 tweets. Fabricio, en mi caso son 2 tweets. En mi caso, literalmente, cuando yo abrí el expediente, después de estar 24 horas, más de 24 horas detenida sin fórmula de juicio, me encontré con 2 tweets. El primer tweet que señalaba que
yo expresaba mi malestar y mi preocupación por el cierre de Pichincha Universal. Y segundo, manifestaba mi preocupación por un ataque violento que se suscitó en la parroquia de Cangagua, Cantón Cayambe, y había herido varios dirigentes sociales que sin duda tienen relación con los temas de riego, los temas de productivos en la provincia de Pichincha. Esos fueron los 2 tweets que yo coloqué y por los cuales estuve detenida. Desde el primer momento en que vimos la rueda de prensa del señor Moreno, en donde se señalaba y se responsabilizaba a Maduro, a Correa, a Patiño, a Pavón y Hernández, nos dimos cuenta que era una persecución política y el montaje de un caso para lograr lo que le decía, tener motivos expiatorios después de octubre para justificar las muertes, para justificar la afectación de derechos humanos y segundo, para avanzar en su plan de eliminar a sus adversarios políticos. ¿Qué pasaría o cómo asumirá usted, con esto voy cerrando, porque sé que tiene evidentemente que desplazarse hasta la Corte de Justicia de Pichincha? En el presupuesto puede ocurrir el sobreseimiento, pero también puede ocurrir el auto de llamamiento a juicio. Si ocurre este segundo escenario, el auto de llamamiento a juicio, ¿cómo lo va a enfrentar, prefecta? Mire, Fabricio, como lo hemos hecho hasta el momento, con la verdad, con la transparencia, con la convicción que nos da el ser inocentes. Obviamente nuestra defensa preparará todos los elementos, tenemos sin número de testimonios, de pruebas, hemos desmaterializado muchísimos documentos de redes sociales, de medios de comunicación respecto de lo que fue octubre. Yo espero y abrigo realmente, Fabricio, que exista justicia en un régimen cada vez más autoritario, menos democrático, que se pueda evidenciar un vestigio de decencia por parte de los administradores de justicia, todavía nos da garantías en democracia. Así que yo espero que no haya extorsión, espero que no haya presión y que los jueces administren justicia con el Código Integral Penal en la mano y sobre todo haciendo una revisión objetiva del caso Rebelión. Correcto. Prefecta, estamos expectantes de lo que ocurra hoy en la Corte. Le agradezco por el tiempo. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un abrazo a la ciudadanía. Gracias a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien el día de hoy asistirá a la audiencia preparatoria de juicio en la Corte de Justicia de Pichincha. Hoy se conocerá si finalmente evoluciona, pasa a convertirse en un juicio ya propiamente dicho, el proceso en el cual están involucradas la prefecta Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista Cristian González por los hechos de octubre. Una acusación por rebelión. Veamos qué pasa y qué resuelve hoy la Administración de Justicia. 7:25 en la primera hora.